Hola, bienvenidos a un episodio más de Con tus abogadas. El día de hoy estamos de manteles largos. No podíamos evitar invitar a una persona a la cual en lo personal, y creo que mis compañeras también, admiramos profundamente. Hemos tenido el honor de participar con ella en varias audiencias, ella de juez y nosotros de abogadas litigantes, postulantes. Se llama María Antonieta Leal Cota. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Solamente voy a decir que es doctora en Derecho y ella se va a presentar con nosotros. Les damos la bienvenida, me presento, mi nombre es Karina Bernal y me acompañan. Yo soy Nadia García, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Paola Rivera. Platícanos quién eres. Bien, buenas tardes primero y agradezco mucho la invitación. Tenía muchísimas ganas de estar aquí con ustedes compartiendo. Y pues ¿quién soy? Soy una mujer. Mi nombre es María Antonieta Leal. Me he dedicado desde los 21 años a la cuestión penal, es decir, desde que salí de la Facultad de Jurisprudencia, inicié mi carrera y siempre fue en materia penal. Por alguna razón que yo creo que al final la descubrí, pero en ese entonces todavía no, siempre me llamó la atención el derecho penal. Inicié mi carrera pues en juzgados penales, estuve en todos los lados del drama penal. Siempre yo hablo del drama penal porque realmente es un drama. Me tocó estar del lado de la Procuración de Justicia, de la impartición de justicia, de la Defensoría de Imputados y también de asesoría de víctimas. Pero pues ya en los últimos años retomé mi carrera como juzgadora que había iniciado en 1992. Básicamente pues eso soy. Una mujer que ha dedicado su vida a resolver cuestiones del tema penal. Bueno, ¿por qué la invitamos el día de hoy? Bueno, siempre la hemos admirado mucho y luego no vayan a empezar con que, ay, sí, pues estaban en audiencia y por eso la quería porque les iba bien. No, nos iba bien y también pues nos iba como nos tenía que ir. La verdad, ella es una juez muy justa, fue una juez muy justa y yo siempre que la veía, y no porque esté aquí, la gente que me conoce sabe que yo la admiro mucho. Siempre la he admirado mucho y es un placer escuchar sus resoluciones. Para los que son abogados y los que son abogados penalistas van a poder entender cuando es muy agradable, aunque no te den la razón, pero que te la den basado en una determinación realmente constitucional y apegada a la normatividad que nos regimos los penalistas. Entonces, con ella quisimos tratar, después de platicar previamente, antes de estar aquí ya grabando el episodio, de qué queríamos hablar. Y ella es de las jueces que más ha protegido los derechos humanos, ahora pues también conocidos en la Constitución como derechos fundamentales, pero todo esto va mucho más allá. Entonces, platícanos, por favor, ¿cómo ves el tema de los derechos humanos en la actualidad en México? Bien, primero quisiera hacer así como una aclaración. Voy a tratar de tocar estos temas de la manera pues más accesible a todo el público, ¿no? Utilizar un lenguaje un poco menos técnico para que la mayoría de las personas pueda entender de qué estamos hablando. Para empezar, pues los derechos humanos, como su nombre lo dice, son los derechos que tienen las personas por el hecho de ser seres humanos, ¿sí? Por eso los tienen. Y los derechos humanos, a partir del 2011, fue la gran reforma al artículo primero constitucional, cuando se cambia de garantías individuales a derechos humanos, son los derechos que la Constitución reconoce, no otorga, que ese fue un gran paso constitucionalmente hablando, de que anteriormente, antes del 2011, la Constitución o el artículo primero constitucional señalaba, esta Constitución otorga derechos y realmente los derechos no se otorgan. Los derechos son inherentes al ser humano por el simple hecho de ser humano, de ser humano, y es solamente un reconocimiento que hace la Constitución de esos derechos y obviamente los toma y los regula. Básicamente esos son los derechos humanos. Ahora, el estado actual, pues yo creo que vamos
hacia atrás, ¿no? Llegamos al nivel más óptimo con esa reforma del 2011, pero pues bueno, ahorita estamos en unas condiciones algo tristes. ¿Cuál sería el ejemplo de por qué ahorita estamos en esa condición? ¿De qué notamos nosotros ese retroceso? ¿Cómo lo observamos en el día a día? En el día a día, yo creo que si le pregunta uno a un ciudadano común y corriente, a lo mejor no se da cuenta, a lo mejor no entiende que realmente sus derechos humanos, en lugar de ir evolucionando, van hacia atrás. Yo creo que el momento en que se dan cuenta es cuando están realmente frente a frente ante una autoridad. Ahí es donde se dan cuenta si realmente tienen derechos y estos están siendo garantizados, respetados, protegidos, como lo indica la propia Constitución. Y sobre todo en materia penal, retomando el tema de por qué el derecho penal en mi vida, creo que no hay un derecho más humano que el derecho penal. Creo que no hay un derecho que está teniendo o protegiendo los bienes jurídicos de un ser humano más valiosos como el derecho penal. Me refiero pues a la libertad personal o a la vida de las personas, porque una mala decisión pues puede echarle a perder la vida a cualquiera, ¿no? No sin pasar por alto el tema de la libertad personal. Bueno, lo que pasa es que aquí, para todos nuestros que nos están viendo, todos nuestros seguidores o que nos están escuchando, les queremos platicar lo siguiente. En el derecho penal, anteriormente teníamos un sistema penal que se le conoce como el sistema tradicional o mixto, en el cual casi todo el proceso era por escrito y donde las autoridades, en aquel entonces, el Ministerio Público era una autoridad. Tenía fe pública. Lo que decía el Ministerio Público era absolutamente lo que era. Y toda la investigación que se realizaba en contra de una persona era a escondidas, como se le podría decir, en lo oscurito. O sea, ¿por qué así? De esa forma me estoy refiriendo, para que todo el público lo pueda entender. No tenías acceso a los datos de investigación. Ni te enterabas. Ni te enterabas que estaban haciendo una investigación en tu contra. Y todo era por escrito. Bien fácil, podían modificar, quitar, cambiar constancias, meter y todo lo que se podía dar. En este sistema penal acusatorio y oral que tenemos en la actualidad, ¿verdad?, ya en todo el país. Ese fue a través de una reforma que se hizo con el presidente Felipe Calderón. Se dio un tiempo para que todo el país la pudiera implementar. Se implementa y ya tenemos varios años en el que en todo México, a nivel nacional, llevamos el mismo sistema penal y tenemos un código que nos rige a todo el país, que se llama Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, las audiencias y la integración de la carpeta es muy distinto. Son diferentes etapas, no es una clase de procesal penal, pero para que nos podamos entender, ahora ya todo se lleva a la luz. Ya se rige por ciertos principios, entre ellos uno es el de publicidad. Entonces toda la gente tiene acceso a verificar si efectivamente se está haciendo justicia o no se está haciendo justicia, o se están cumpliendo a tu favor, tanto seas víctima como seas una persona investigada o imputada, todos los derechos que consagra la Constitución a tu favor. Entonces ahora ya todo queda videograbado. Por eso muchas veces a mí me da mucha risa cuando te dicen, es que les ayudaron, el juez resolvió a su favor porque les ayudaron. No. Vean las audiencias, ya sea que vayamos por defensoras o por asesoras jurídicas representando a la víctima, y ahí te puedes dar cuenta, está videograbado. O sea, no hay manera que un juez te pueda ayudar como en el sistema anterior, que te podía hacer hasta tu trabajo. Aquí no, aquí lo que no se dice en la audiencia no existe, y un juez va a resolver en base a lo que las partes se comunican durante la audiencia. Entonces el juez no tiene acceso a ningún papel, no tiene acceso a ningún expediente, que ahora se le llama carpeta de investigación, anteriormente averiguación previa, y entonces ya no hay manera en que me digas que me hicieron el trabajo, que me favorecieron, porque ahí está todo videograbado. Ahora, esa protección de esos derechos fundamentales se ve vulnerada, como cuando dice María Antonieta, te presentas de cara a cara y se te vulneran esos derechos. Qué bueno que hiciste esta distinción entre el sistema tradicional y el nuevo sistema.
el sistema en el cual nos encontramos ahorita, pues desarrollando todas las cuestiones penales. Y ese cambio de modelo o ese cambio de sistema fue precisamente para reconocer derechos humanos, incluso antes del 2011, porque la reforma fue en el 2008. Desde el 2008 se opta de cambiar de este sistema inquisitivo en lo oscurito 6 de junio escrito, del 2011. Sí, 18 de junio del 2008. Para entrar en vigor en todo el país 8 años después, o sea, junio del 2016. Pero finalmente el tema de cambio de modelo tuvo que ver con reconocer a un Estado que tenía un ideal garantista. Este tema es importante porque cuando hablamos de derechos, hablamos de garantías. Entonces, de alguna manera, el salto o la propuesta del Estado mexicano era volvernos un Estado garantista. Ese era el ideal. Últimamente vamos como el cangrejo para atrás, pero esa fue la idea. Y por eso la publicidad. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a una rendición de cuentas, no ser transparentes ante el pueblo. O sea, el pueblo puede ir a la audiencia y ver cómo juzga a alguien. Y de hecho, esa debería ser una preocupación de cualquier ciudadano. Ir a ver cómo resuelven los jueces. Ahorita que está tan de boga el tema de la reforma al Poder Judicial y que sean electos y demás, ¿por qué la ciudadanía no va y se da cuenta cómo es que se juzga? Oye, si las audiencias son públicas. Nosotros que andamos en varios estados de la República Mexicana litigando, no te dejan entrar si eres público. En muchos juzgados todavía se quedaron con el tema de la pandemia y el COVID y no dejan entrar. Doy clases en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y mis alumnos me dicen, los de la licenciatura, porque es por Zoom, les digo, bueno, sería maravilloso que estuviéramos aquí en Saltillo y fuéramos todos, ¿verdad?, a las audiencias y que nos fueran a ver también trabajar y todo, pero no se puede. Entonces vayan en cada una de las entidades federativas, vayan en sus estados, a ver, vayan ustedes, tienen que ver ahí una agenda y ¿qué asuntos están llevando ahorita? No, pues el que les llame la atención, entren para ver una audiencia inicial, una audiencia de vinculación, una intermedia, una de juicio. Yo creo que eso hubiera sido súper importante, de que realmente la gente se hubiera preocupado por asistir, por ver cómo se imparte la justicia, cómo esas audiencias son completamente diferentes a lo que de antaño estábamos acostumbrados. ¿Y por qué creo que era importante? Porque no sé si ustedes se percataron, pero ahora que fue esta reforma judicial al poder, sobre todo al Poder Judicial Federal, que fue con la que se empezó, cuando la gente hacía alusión a problemas que ellos veían como tema que hacía necesaria la reforma, se referían a circunstancias que les habían pasado con la policía, o a circunstancias que le habían pasado con un ministerio público, o a circunstancias que les habían pasado en una dependencia de gobierno que no tenía nada que ver con el Poder Judicial. Entonces, esas situaciones que ellos consideraban injustas, incorrectas, irregularidades o fuera de derecho, realmente no se trataban de problemas con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el común de la gente no hemos tenido, a lo mejor afortunado o desafortunadamente, ese contacto directo con una impartición de justicia realmente conocedora y decir, oye, a mí me pasó, yo estuve en una audiencia y sucedió esto. La mayoría de la gente no tiene ese conocimiento, por eso pues siento que su opinión respecto a la necesidad o no de una reforma o respecto a la necesidad o no de tomar en manos de otros organismos esa vigilancia al Poder Judicial, pues parte de un error, porque no habían vivido realmente una experiencia de impartición de justicia. Por eso yo me enojaba cuando hasta las influencers empezaban con en el Instagram ponían así como de luto, ¿verdad? Ajá. No, el Poder Judicial no se toca y así no. Claro, digo, no voy a decir si estoy a favor o en contra, se respeta la postura de cada quien, pero yo me dediqué a escribirles una por una y les decía yo, tú no puedes opinar, porque ni eres abogada ni sabes. Es ridícula. Tú sigue hablando de lo que te vas a poner, que está súper padre, de la playa en la que andas, que está súper bien, pero no eres abogada. Cuando seas abogada, penalista o de otra materia que vayas y acudas a los juzgados federales, podemos platicar. Y luego les mandaba aparte la reforma y el decreto y todo. Léala. Estudiar, porque tú estás bien bonita, tú maquíllate.
O sea, tú maquíllate. Tú no te pongas a hablar con esto de mí, porque luego se querían subir al ring conmigo y no había manera. O sea, si tú y yo discutimos bien padre la reforma, ahora imagínate, qué padre las creadoras de contenido, pero no podían opinar porque todo el país decía, cuando estaban hablando de cosas completamente distintas, que no se referían a lo que realmente nos ocupa, ¿verdad? Y yo creo que precisamente porque la gente no se interesó en ir a presenciar la forma en que se administra justicia, claro, no podían tener una opinión real. Entonces, yo recuerdo las primeras audiencias, y no me dejará mentir Nadia, porque estuvimos juntas a inicios cuando se instaura precisamente en el Distrito Judicial de Saltillo, el tema de los medios de comunicación. Ya que estamos en un medio de comunicación, los periodistas acudían a las audiencias y se les daba un lugar especial. Hay periodistas en la sala, al menos yo preguntaba. Sí, a ver, ¿pueden levantar la mano? Ah, sí. Si quieren, pásenle para acá. Y les daba un lugar distinto para que pusieran atención. Y vieran de lo que se trataba. Claro. Porque la idea era que luego no salieran con que salió otra cosa que ni se dijo en la audiencia, ¿no? Claro, que era como muy, acostumbran que era muy ocasiones, común, ¿no? Sí. Decían, dictó un auto de no vinculación, qué corrupción, qué injusticia, que no sé. No, a ver, tú estuviste en la audiencia periodista. ¿Qué fue lo que pasó? Tú sabes por qué lo dicté. ¿Por qué se dictó un auto de no vinculación? Tú sabes que todo lo que ocurrió. Ese era el objetivo de la publicidad. Oye, y luego no te toca escuchar las noticias. Me molesta mucho eso. Estoy viendo en cualquier televisora, menos en RCG. No es cierto. Muy mal el juez. Emitió auto de no vinculación a proceso. Es que ese sistema que existe ahora no funciona, no sirve. Debemos de regresar a lo anterior. Y luego había abogados, uno ya falleció, un penalista que yo admiraba mucho, que nunca estuvo a favor de la reforma. Y yo, es que no estuviste a favor porque no conoces. El sistema penal acusatorio es espectacular, es maravilloso. Yo siempre he dicho que nací para él. Pero, o sea, es una cosa divina, pero cuando los operadores del sistema lo saben manejar. El problemón es cuando tú mismo o tu contraparte o el juez que te toca resolver no dominan el sistema penal acusatorio. Hay jueces que todavía te piden acceso a las constancias, hay jueces que suspenden la audiencia y le interrumpen. A ver, a ver, me equivoqué otra vez. O a ver, no, así no era. No graben eso. Nos tocó una vez en un estado de la República Mexicana de que, no, mejor no se grabó. Ajá, no. Aquí no pasa nada. No, la verdad tengo que decir, y no es porque yo sea aquí, sí tenemos un nivel de jueces muy impresionante, y más todavía cuando estabas tú y están todos los jueces anteriores, que ya ahorita pues ya van cambiando, ya van llegando otras generaciones, pero sí tenemos un nivel bastante elevado en Coahuila, y no solamente lo digo yo, lo dice nuestro Código Penal. En Coahuila, cada entidad federativa público tiene su propio Código Penal, todavía no está el Código Penal único. El proceso, cómo se va a llevar la audiencia y todo, sí es igual, pero en cuanto a la descripción de cómo se va a llevar el delito y cuestiones en particulares, sí cada estado tiene el suyo, pero el de Coahuila es avanzadísimo, porque sí lo veo y hasta lo uso de ejemplo para mis clases. Las descripciones legales de los delitos, las formas de participación, todo lo técnico. Entonces, la verdad es un problema que no lo sepan manejar y que entonces digan que el sistema no funciona. Los que no funcionan son los operadores, porque el sistema sí funciona. Te has referido a que vamos para atrás. Has dicho que vamos para atrás por el tema de la prisión preventiva oficiosa, por la reforma. Sí. Platican. Entre otras cosas. Primero, para los que no saben, o sea, para los oyentes, ¿qué es prisión preventiva oficiosa? A lo mejor a nosotros ya se nos hace un término muy común, pero prisión preventiva oficiosa es cuando pasas el proceso interno. Eso es, al final de cuentas. Es una medida cautelar. Sí, yo hablo de que parece ser que ese ideal garantista del Estado mexicano en otros sexenios se ha ido perdiendo, y creo que está habiendo un retroceso a nivel de derechos humanos, y me refiero tanto a la prisión preventiva como a muchas otras cosas más. Pero en particular, si hablamos de la prisión preventiva,
pues como lo dice Paola, básicamente para que nos entiendan es, mientras son peras o son manzanas, vas a prisión. Mientras investigo, tú vas a llevar tu proceso guardadito. Y no porque esté justificado, sino porque la propia Constitución dice que en determinados delitos, hayas sido culpable o no, mientras se resuelve, tú vas a estar en prisión. ¿Cuáles son estos delitos, Lic? Bueno, se supone que eran excepcionales. Sí, pero van a ser muy poquitos. Al inicio del sistema, ¿no? Claro. Era homicidio, secuestro, feminicidio, violación, cosas terrorismo, delitos graves contra la seguridad nacional. Esos eran los de prisión preventiva oficiosa. Poco a poco se fue ampliando ese catálogo a partir del 2019. A partir del 2019, pues resulta que robo a casa habitación. Y todos nos quedamos, ¿cómo que robo a casa habitación? A ver, o sea, para empezar, ¿por qué la prisión preventiva oficiosa? En ningún delito, en ninguno, o sea, ni secuestro, ni en ningún delito. O sea, ¿por qué se crea esta figura? Yo creo que es una forma que tiene el Estado mexicano de ejercer control. Se supone que la motivación es en aras de brindar una mejor seguridad pública, ¿no? Es en aras de evitar la impunidad. Y nada de eso se resuelve con la prisión preventiva. Se suponía que era nada más para el tema del derecho penal del enemigo. Exacto. El derecho penal del enemigo consiste en que hay que alivianar a las fiscalías porque estamos hablando de delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y todo eso. Y entonces ahí todos los derechos que tienes no nos importan. No nos importan, no hay. La detención normalmente de una persona en el MP dura 48 horas. Con el derecho penal del enemigo en 96. Delincuencia organizada te vas a 96. Tienes tu derecho siempre a saber quién te denuncia, quién te acusa de qué testigos te ponen en tu contra, todo. Aquí, no. Ninguna prueba tiene valor hasta que llegas a la tercera etapa, que es la etapa de juicio oral. Bueno, sí tiene valor cuando te van a vincular a proceso. El juez hace una valoración, pero ya no se toma en cuenta si no la llevas a juicio. En el derecho penal del enemigo, no nos importa, sí se va a tomar en consideración. Y se supone que vas a estar siempre en libertad, que el principio de presunción de inocencia no se te puede vulnerar. Y el hecho de que estés interno en una prisión, pues es ya vulnerar ese derecho fundamental a tu libertad, ¿verdad? Bueno, pues no, aquí no. Entonces era para que surgió también otra vez la figura del arraigo, te detengo y luego te investigo, en lugar de primero te voy a investigar. Pero eso peor, el arraigo era preprocesal. Era preprocesal, todavía era horrible, todavía estaba más mal. Ni siquiera era en sede judicial, no eran... Y lo volvieron a poner, y lo volvieron a instalar otra vez en la Constitución, y luego, aparte de eso, nos amplían el catálogo, gigantesquísimo, aquí tengo abierto. Sí, ya el párrafo está así. Robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales. Bueno, ese sí, porque luego de repente me cambian gorros. Y luego también, pues hay muchos, pues todos los guachicoleros, ¿verdad? No nos hagamos, todos aquellos que tienen gasolineras millonarias y pues no las compran. Pero también ellos, y hasta el más narcotraficante, tiene derechos. Y esos derechos, pues hay que cuidarlos. Son tecnicismos. Lo que sea, a nivel mundial se cuidan. Y ahorita, pues lo que está muy en boga son los factureros. Los que compran facturas apócrifas o los que las venden, ¿verdad? Eso es ahorita la última reforma que sacó la presidenta, ahora el 31 de diciembre. Que por nosotros, pues qué bueno, porque vamos a tener mucho trabajo, pero por ustedes no lo hagan. Hay muchas cuestiones de... Ahora, ¿cómo le puedo explicar yo, por ejemplo, al común de la gente que pudiera pensar de que, bueno, es que esa protección, ese debido proceso, esas garantías respecto de alguien que está sujeto a una investigación, pues ese es contrario, o sea, no lo justifico porque pues lo están protegiendo y él realmente sí lo cometió? O sea, ¿cómo se lo puedo explicar? ¿Cómo puedo entender yo en el común de la gente que es necesario esa protección para luego no tener consecuencias adversas en el proceso? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Si quieres entenderlo bien a cualquier persona, le digo, imagínate que eres tú
Imagínate que es tu hijo, imagínate que es tu esposo, quien sin tener pruebas contundentes de su culpabilidad está en prisión hasta 2 años. Y luego resulta que el Ministerio Público no tuvo la prueba suficiente para demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Y como consecuencia de ello, se te absuelve. Y todos los años que estuve en prisión preventiva, ay, usted disculpe. Entonces digo yo, no piensen en que, ay, es el asesino, es el violador, es el secuestrador. Puede ser tu esposo, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu hermano. Puede ser que no. O sea, no lo sabemos. El proceso está iniciando, está en una fase de investigación. Probablemente lo sea, probablemente no lo sea, pero ahorita no puedo yo decidir sobre la culpabilidad con esa convicción o con ese estándar de prueba plena para decir, eres culpable y entonces te voy a castigar y el castigo es precisamente una pena que te priva de tu libertad. Sí. Pero como la gente no lo entiende, dice, ay, jueces corruptos, le dan derecho a los imputados, pero no le dan derecho a las víctimas. Solamente se trata de defender a los delincuentes. Todas esas cosas que se dicen son para defenderlos y defenderlos y defenderlos. Y entonces la víctima, y digo yo, se deben proteger también los derechos de la víctima. Un juez debe garantizar derechos de imputado y derechos de víctima. Sí. O sea, los ambos, porque es un juez imparcial e independiente. Bueno, éramos, ya no vamos a hacer a partir de la reforma, de eso de la elección popular y demás, pero en teoría vamos a pensar que sí. Los jueces deben ser imparciales e independientes. No pueden ser sujetos de elección popular porque no son representantes del pueblo, no son diputados pero lo que sucede judiciales. Es que, efectivamente, pero desafortunadamente en muchos de los estados de la República Mexicana hay corrupción. Pues sí, claro. Y no queda de juez el más cuerda ni el que pasó el examen. En algunas ocasiones ponen al que pues quieren poner, ¿verdad? Es correcto. Todo lo que se ha dicho estamos de un tema a otro, pero es que todo se relaciona. Para cerrar este tema, todo lo que se ha dicho del Poder Judicial y temas de corrupción y demás, es cierto. Porque hay, como en todos lados, en fiscalías hay gente corrupta y hay gente no corrupta. En los jueces hay jueces honestos y hay jueces deshonestos. En todas partes puede haber el nepotismo famoso, ¿no? Sí. En el Poder Judicial Federal, mucho nepotismo. Ay, y en el Ejecutivo, por favor. Claro. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, no? Sí. A lo que voy es, se pueden corregir las cosas. Claro. Si hay corrupción, investígalos y castígalos. Pero no desbarates un poder. Una estructura. O sea, no destruyas. Castiga. Y eso es lo que menos vemos. No vemos que los responsables sean castigados después de un debido proceso, en donde fueron presuntos inocentes. Exactamente. Que no debemos olvidar. Y volviendo al tema de cómo explicarle a la gente, pues le digo, imagínate que a tu hijo por X o Y van por él, lo sacan de tu casa, le ponen droga, se lo llevan allá y luego resulta, bueno, ya no sé si dentro del catálogo venga, porque creo que algo con narcóticos, pero es fentanilo. Bueno, imagínense que le ponen fentanilo. Claro, es un problema. Entonces ya tu hijo se va a quedar adentro. Entonces el discurso pues se viene abajo porque eres tú, ¿verdad? La Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido que la prisión preventiva oficiosa se tiene que, y el arraigo, por cierto, se tiene que descartar de nuestro marco constitucional, porque es contrario a la convención. Ahora bien, van a decir, pues no aplicamos la convención. Pues, ¿por qué? Si la Constitución es la que debe estar en supremacía respecto a la convención. Pues no, porque el artículo 1 establece precisamente que los dos. Ahora bien, cuando están en conflicto, se debe optar por quien otorgue una mayor protección al derecho humano de que se trate. ¿Sí?
Así es. Si la Constitución te restringe un derecho como lo es la libertad con la prisión preventiva oficiosa y la Convención Americana, sobre todo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha señalado que la prisión preventiva oficiosa no debe de existir porque viola de diversos preceptos de la propia Convención Americana, no me voy a meter al detalle, pero el principio de presunción de inocencia, de igualdad, etcétera, de no discriminación, debe prevalecer la que mejor proteja. Esto es lo que se llama, y que viene en el artículo 1 constitucional, en el 2º párrafo, el principio pro persona, interpretación pro persona. Pro persona. Pro persona, es decir, a favor de la persona, a favor de la mejor garantía al derecho humano de que se trate. Por eso, si el artículo 1 constitucional existe, porque no se ha reformado, mientras gracias exista a Dios, ese artículo tenemos que entrar al... Se tiene que decidir conforme al artículo 1 constitucional que protege mejor, la convención o la constitución. O sea, no importa que la constitución te esté señalando que la prisión preventiva oficiosa. Tienes también la convención que te dice que no, y entonces eso que se hace, que conocemos como abogados, y que el juez tiene que hacer también este control de convencionalidad para verificar cuál es, tal cual como lo acaba de explicarle algo. Y ahí es donde está el peligro o el foquito rojo de que si es precisamente la figura del juez quien nos va a dar este estudio y esta protección mayor, en este caso respecto de la prisión preventiva, yo, pues tanto como ciudadana como abogada, me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar cuando ese juez, como va a suceder? Pues depende, no es imparcial. Y depende, ahorita, pues va a depender prácticamente del Poder Ejecutivo. ¿Y cuándo no han sido? Bueno. No. Pero es que sí hay, o sea, hemos visto en muchísimos casos en donde haces, y no nada más respecto de la prisión preventiva oficiosa, sino de alguna otra garantía que se contraponga, Constitución y convenciones o tratados internacionales, que los jueces hacen su estudio, y en YouTube ustedes pueden buscar, y hay muchísimos ejemplos donde jueces, tanto locales como federales, hacen este estudio y protegen a la persona respecto de quien están juzgando. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque a lo mejor este juez o estos nuevos jueces pues ya no van a tener esa imparcialidad o esa facultad de poder decir, yo voy a decidir esto, y no van a tener atrás a ese poder ejecutivo o a esa persona que a lo mejor los puso en el puesto diciéndole no. Respecto es que los puso el pueblo. Es que se supone que ahora los va a poner el pueblo. Pero van a depender del ejecutivo. Sí, estamos siempre negativizándonos y corremos ese riesgo, pero también hay que... Pero lo tenemos ahorita también. Ahorita lo tenemos, pero magnánime, o sea, muchísimo. Y unos piden muchísimo dinero y muchas cosas muy horribles a nivel federal, que es en el amparo donde se ven las cuestiones también. Pero, a ver, ¿por qué no esperar? O sea, yo siempre digo, es como cuando vaticinamos en sentido negativo, vamos a vaticinar también a que puede irnos bien, o sea, no sabemos ni qué personas van a llegar, o sea... No, pero a lo que yo me refiero es que cómo es posible que un estado de derecho, como es el Estado mexicano, vaya en contra de toda una corriente internacional que ya ha decretado y ha reconocido que la prisión preventiva oficiosa no debe de existir, que no debe de estar plasmada como tal en tus ordenamientos. Entonces, si un presidente, en este caso ahorita con esta reforma, la presidenta dice, no, pues se va como prisión preventiva, y el Congreso y todo el mundo aplica esta reforma, o sea, entonces, ¿qué entidad te va a proteger a ti como ciudadano? O sea, ¿hasta dónde va a haber una autoridad o un organismo internacional que me diga, no, esta resolución en donde a ti te aplicaron esa prisión preventiva oficiosa no debió haber sido? O sea, ¿hasta qué instancia voy a tener que agotarla cuando desde el principio? No vas a tener ninguna, porque para empezar... Ya hay 2 sentencias de la Corte Interamericana, que es la de Sonpaxtle, Tecpile y otros contra México, y la de García Rodríguez y otros contra México, que no se ha cumplido. Entonces, igual y agotas todos los recursos nacionales y te vas a la Corte Interamericana, y el Estado mexicano va a decir, no, me interesa la convención. Exacto. Punto. No me interesa, punto, se acabó. Entonces, como ciudadano, realmente no vas a estar protegido, porque además, si sigues leyendo el artículo 19 constitucional, al final, ve lo que le agregaron.
para que no haya posibilidades de que un juez pueda hacer una desaplicación del artículo 19 constitucional. Ve lo que le pusieron ahí. Al final, en la prisión preventiva oficiosa. ¿En el párrafo de la prisión preventiva? Sí. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios en sus términos o en su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Y ahí es donde se contrapone con el artículo 1 de la Constitución. Exacto. Exacto. Entonces tenemos un artículo 19 que es contrario al artículo 1 constitucional. Pero ahí sigue, entonces vamos a echarle ganas. Yo creo que hay que, pues mientras exista, porque estuvo a punto de ya no existir, no sé si recuerden cuando estaba todo este tema de la reforma, que también dijeron, vamos a cambiar el artículo 1 constitucional. No lo dejaron. No se ha movido, lo han dejado, pero sí se complica mucho el litigio estratégico para efectivamente lograr una protección de los derechos de cualquiera. O sea, de cualquiera, porque podemos ser nosotros mismos. Claro. Eso es lo que tenemos que pensar. Sí. O sea, puede ser tú. Sí. Y entonces, basta con que el Ministerio Público diga, cualquier delito del catálogo, la imputo por ese delito, prisión preventiva oficiosa. No van a tener que justificar que yo me quería ir, que yo era un riesgo para la sociedad. No. O sea, prisión preventiva oficiosa. Y puede ser tú, cualquiera podemos ser. Entonces, por eso... lo delicado. Lo delicado del asunto y lo delicado que la gente no lo vea así o no lo está plasmando, no lo está tentando de esa manera. ¿Por qué? Porque no son abogados, porque no lo ven cerquita, porque no están... Lo ven muy lejano. Lo ven, pues a ver a quién le va a pasar esa situación, pero el día que menos lo esperas y con esta cantidad tan extensiva de delitos, fíjense, ahorita vemos muy común el tema de la facturación. Va a haber muchísima gente que va a estar en prisión preventiva. Desafortunadamente, ¿verdad? hayas comprado una factura apócrifa, no, que yo no sabía, no, sí sabes, pero las compras y confías en que no te va a pasar nada. Cuando te pase y estés en prisión preventiva, va a ser bien complicado sacarte. Ahora, sí no me gusta a mí mucho en lo particular, yo, Karina Bernal, yo no hablo ni por nadie, ni por Paola, ni por María Antonieta, pero Marianto, yo lo que sí les digo es que en el sistema, antes de que Claudia Sheinbaum sacara esta reforma, yo he tenido muchos procesos en los que los amparos, sin que los jueces los ponga el Ejecutivo y que están ahí por sus superconocimientos y convocatoria a jueces federales y de colegiados, y están sin resolver los amparos que nosotros tenemos pendiente en contra de prisiones preventivas oficiosas. Entonces, antes de esta reforma, ya traen un show y un mugrero. O sea, vamos a esperar. Yo, por ejemplo, que me ha ido mal en el tema, no de que me vaya mal en los amparos, gracias a Dios los ganamos y todo, pero se tardan muchísimo en resolver. Y es exactamente lo mismo, batallamos muchísimo. Hay uno que tiene 3 años, hay otro cliente que está interno en Aguascalientes, que ya no es cliente, y no nos resolvieron hasta después de 2 años y medio, y era una prisión preventiva. O sea, ¿quién lo cuidaba? ¿Quién veía? ¿Quién? Y solamente porque una persona va y dice, los delitos sexuales son también, bien delicados. Las niñas que van y dicen, es que me violó. Yo andaba borracha y me violó. Y ni te violó si andabas borracha y fue de mutuo consentimiento y no andabas tan borracha como para que digas que abusaron de ti, porque los dos están en las mismas condiciones. Y esa es una violación. Y con el simple hecho de que el Ministerio Público te impute una investigación por violación, vas a estar adentro. Igual el abuso sexual a menores. Oye, que tu novia tiene 17 y tú tienes 19. 17 años, 11 meses y 20 días, por ejemplo. Ya vas a cumplir los 18. Y fue la niña y dijo, es que me tocó y yo no quería que me tocara inapropiadamente o el glúteo o el seno. Vas para adentro. O sea, es muy delicado este tema de la prisión preventiva y es muy delicado el tema de que no tengas una buena defensa. Yo creo que definitivamente no debemos desterrar la prisión preventiva. No, claro que no. Porque, insisto, es necesaria, pero siempre se debe de justificar. En cada caso en particular, no debe sustituirse el legislador al órgano jurisdiccional y decir, estos delitos, ¿por qué? Porque yo digo, porque yo legislo, porque yo soy el que dice cuáles son los delitos graves.
porque nos vamos a encontrar con muchas cosas y ese tema de los delitos sexuales es tan complicado y tan doloroso. Y yo creo que el tema, así bien rápido, es doloroso. Por un lado, por cuando sucede por el tema de las víctimas, claro. Claro, por supuesto. Pero no debemos dejar de ver que hay acusaciones falsas, que hay venganzas, ¿no? Sí. Pues voy a decir que abusaste de mí. No me quisiste dar eso, no me quisiste dar lo otro, ya no me hablaste, no me llegaste. Ajá. Entonces, mientras son peras o son manzanas, prisión preventiva oficiosa. Vas para adentro, sí. Tiene que darse cuenta que eso ocurre. Y insisto, las madres de adolescentes, ¿cuántas veces no lo hemos visto, no? Se fueron, se emborracharon, la violación equiparada por haberse impuesto la cópula en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, ocurre todos los días, es muy común. Más de lo que se puedan imaginar. Más de lo que se puedan imaginar. Y a veces habrá ocasiones en que no se dio, en que no ocurrió. Pero ella dice que sí. Pero es violación. Uh-huh. Ahora, también lo que sucede mucho en estos delitos sexuales es una violación equiparada, aunque haya consentimiento, si la persona es menor de edad, creo que de 15 años. De 15 años. Pero hay niñas ahorita en la actualidad que parecen todo menos de 15, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí puede haber un error por parte del imputado. Pero ahí hay que defenderlo. Ya lo defiendes. Pero mientras son peras, vamos a lo mismo, ¿qué es lo que sucede? Nos pasó una situación. Oye, llega la señora, oiga, vengo a contratarlas porque el maestro que se la ligó y que, bueno, ok. De un maestro de una universidad. Bueno, ¿y en dónde la conoció y en dónde se la ligó? En el antro. ¿Cuántos años tiene su hija? 17. Muy bien. ¿Y qué anda haciendo en el antro? Pues, ¿cómo ingresó al antro? Se necesita INE. Pues es que yo le di dinero, yo le di dinero para que sacara. 15, no, en este caso era menos de 15. No, el menos de 15 estaba peor, porque la chavita parecía tal cual toda. Pero estaba muy informada la chavita. Muy informada, hasta en qué posición quería tener su primera vez. Sí. O sea, ella le dijo cómo, cuándo, a qué horas, dónde prender la luz, apagarla. Ella lo desnuda y todo. ¿Qué haces ahí? Y el chavo no sabía que la chavita tenía esa edad. Hasta ya después que había sucedido lo que tenía que suceder. Y estaban muy enamorados, pero los papás de la niña, cuando se dan cuenta que es menor de edad, que su hija de menor de 15 años tuvo relaciones sexuales con el novio, ya mayor de edad, pues van y lo denuncian. Y pues no está en prisión preventiva. Afortunadamente nos tocó un juez que sí respetó los derechos y que dijo, vamos a hacer un control si es necesaria la prisión preventiva o no. No se fue por la oficiosa, bendito sea Dios, porque si no, pues estuviera interno el cliente. Y en ese otro caso de la chava, es también las niñas, si son menores de edad, pues no vayan a los antros y los papás no les compren el INE falso, que los mandan traer de Tepito. No y a sus hijos varones, explíquenles que si una mujer está ebria, no se le toca. No se le toca. Ni aunque diga, por favor, no. Hazme tuya. Incluso ni la lleven a su casa de ray. Háblenle a alguien que vaya por ella. Mi hijo tiene prohibido darle ray si están en la borrachera, en la peda, en lo que sea. Oye, que por favor, que llévala, que se está muy mal. No la lleves. ¿A quién le hablo? Vale. Y yo le hablo. No. Mándale pedir un Uber, algo, y eso ni tú, porque luego si el del Uber le hace algo, se puso de acuerdo con él. No, es bien delicado. Son riesgos que ellas quieren tomar. Si se las lleva, no es tu problema. Se oye muy egoísta, pero tiene mamá penalista y sabemos los riesgos que puede haber. Se tiene que informar. Los muchachos tienen que saber que una persona en estado de ebriedad no tiene la capacidad de decidir. Aunque te diga que sí, no está buena en sus 5 sentidos, no está en posibilidades de un sí válido. Si en nuestros 5 sentidos nos andamos arrepintiendo. Hay un vicio en la voluntad, ¿no? Hay un vicio en la voluntad debido al alcohol o a las drogas o lo que sea. Entonces, por favor. Se nos acabó el tiempo. Poquito rojo, por favor. Se nos acabó el tiempo. Quedaron muchos temas. Pero vas a volver a venir. Volver a venir. Que tengas. No saben cómo tenemos para que viniera, porque está muy ocupada. Da muchos cursos. Ya no es juez, ya se jubiló, pero da muchos cursos. Entonces, ella es una excelente maestra
maestra, como parte se pudieron dar cuenta. Estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado. Al revés, al contrario. Se nos muy hizo a las dos, a todas. Sí, a todas. Pero yo estaba de rogona. Sí. No, ella es la cargada. Yo tengo mi mérito. Muchas gracias. ¿Con qué se quedaron para despedirnos rápidamente? En que, por favor, todos los que nos escucharon, lean bien el artículo 19 constitucional para que no caigan en ninguno de esos delitos. Y si caen, nos hablan. No, y si caen, nos hablan. Tú, Paola, estuviste muy seria. Yo me quedo con que la prisión preventiva oficiosa se tiene que justificar. Exacto. Sí. Yo me quedo con lo último que dije, porque en serio, si los padres de familia informaran más a sus hijos, nos evitaríamos muchos problemas muy graves y muy tristes y muy dolorosos. Muy dolorosos. Y es falta de información. Es falta de información. Desafortunadamente, por ejemplo, yo que soy la tía que informa y dicen, me tachan de fatídica. No, siempre. Para empezar, que no tomen antes de los 18 años, que no se vayan a emborrachar antes de esa edad. Es mucho, porque luego vamos a ver ese tipo de delitos de corrupción de menores y demás. ¿Hasta dónde? Hasta los papás están involucrados en ese tipo de delitos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima emisión y no se pierdan nuestros episodios. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Dávila Bernal Asociados, en Facebook y en Instagram. Adiós. Gracias a todos. Bye. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el contenido, síguenos en nuestras cuentas de YouTube, Instagram y Spotify. Haz clic en los enlaces para ver más contenido y síguenos también en @RCG Media Podcast.